Ser podcast. Tweets que nunca escribiré. Con José Luis Sastre. Hola, bienvenidas, bienvenidos al episodio de hoy de este podcast que sabéis que a la vez es un Spaces y que con estos primeros episodios empieza a tener que afrontar ya la incómoda y a veces innecesaria pregunta: ¿pero esto de qué va? Intentamos que el movimiento se demuestre andando y que cada día podamos hablar de algo o con alguien. Hemos hablado ya de igualdad, de educación, de fútbol, y al saber la invitada de hoy había mucha gente que hacía la incómoda pregunta, aunque en otra versión. ¿Y qué le vas a preguntar? La verdad es que no lo sé. Pero sí sé que vosotros, a través del Spaces, me vais a ir ayudando. Ya sabéis que podéis ir pidiendo, solicitando la palabra y luego pues de lo que vaya surgiendo, porque en estos minutos pocos he podido comprobar que da bastante confianza. Cosa que puede ser buena y cosa que ya veremos si acaba siendo mala. Inés Hernán, hola. José Luis Sastre, muchísimas gracias por tenerme Nada. aquí y qué proyectazo. La verdad es que me parece muy interesante que haya una apuesta interactiva con Twitter, ese lugar de filósofes intelectuales y periodistas. Eso porque llevas 30 segundos. Exacto, solo. Sí. efectivamente. Luego No, nos y además llama- lo he puesto en silencio. O sea que... Imagínate que la gente empieza a preguntarnos, a solicitar la palabra y a preguntar de física cuántica. Pues acabaríamos pronto, pero Acabaríamos esperemos pronto, que no. efectivamente. Sí, porque sí, de lo sí. que no sabemos, la verdad es que es mejor no hablar, aunque digan lo contrario. Dicen que se va a conectar mucha gente porque tú tienes muchos seguidores. Con Twitter tengo, no sé si te pasa a veces, el debate este de imponerme el no juzgar las cosas por su número. Sabes que ahora pues parece que tengamos que medirlo todo. Los seguidores que tienes en Twitter, los links que tiene la noticia que hagas, la de reproducciones que tenga. Tenemos un poco crisis con esto porque las expectativas y demás, y a ver si nos sigue más gente o menos gente, o ha ido a mejor o a peor. ¿Tú cómo mides el éxito? Bueno, de hecho hay una frase que complementa un poco todo lo anterior que has mencionado tú, que yo reitero bastante, y es que uno de los dramas que tenemos ahora mismo en nuestra sociedad actual es que los dirigentes y en general las instituciones parece que no hacen política para el pueblo, sino para Twitter. Entonces, bueno, pues efectivamente es un poco dramático que queramos hacer como esa especie de conversión, éxito, números o éxito clics o lo que sea. Entonces, para mí, ¿cómo mido el éxito? Sí. Bueno, el éxito lo mido con una satisfacción personal respecto del trabajo realizado, que en muchas ocasiones es bastante... Dame la respuesta buena, ¿eh? No Claro, me digas la respuesta la que queremos, tuya, sí, la mía, la real es esa. O sea, cuando yo hay muchas ocasiones que estoy satisfecha con un trabajo que a la gente que puede parecer invisible o incluso que a la gente le puede desagradar o no resultar correcto, incluso pues con compañeras que trabajamos aquí, Gemma Jiménez y otras compañeras de aquí de la propia radio. En ocasiones pues me dicen, oye Inés, ¿esto lo pongo o no lo pongo? Y digo, joder, tía, si es verdad, lo he dicho con cierta seguridad, gracias por querer preservarme, pero no, vamos para adelante con ello. Justo el título del podcast, el Spaces, es ese: tweets que nunca escribiré, porque para mí es una frase muy recurrente, ¿no? De esto va a la carpeta de esto lo pienso, pero va a la carpeta de tweets de que nunca escribiré. Un día estuvo aquí la secretaria de Estado de Igualdad y le pregunté si había muchos que ella pensaba y no se atrevía a poner. Me dijo que sí. Claro. Y la conclusión es que eso, si no, nos volvía a todos un poco hipócritas dentro del margen de lo correcto, ¿no? Hay veces que tú no escribes algo porque sabes que no se puede escribir, pero luego cosas que dices, no sé qué reacción tendrá, o te pasa mucho. Tu carpeta de tweets que nunca escribiré tiene mucha cosa o muy poca. Sí, claro, hay una gran bandeja, yo creo, ahí, y al final, y bueno, hay muchos tweets que borras, que yo he llegado a escribir y borrar luego después, no por retractarme. ¿Por qué lo haces? Bueno, pues yo creo que se hace por una cuestión en la que a veces el sincericidio o el verbicidio te lleva a exponerte o a opinarte o posicionar, o sea, opinar o a posicionarte sobre algunos aspectos que realmente tampoco están aportando. O sea, quiero decir, el hate por el hate o el hacer de opinólogo en plan Soto y Bars de la nada, pues a lo mejor tiene una justificación en un momento determinado, pero en otros enclaves o en otras conversaciones en las que a lo mejor tú tampoco estás lo suficientemente, por así decir, construido o con una opinión sólida, pero simplemente lo que estás buscando ahí es rascar un like, pues se nota bastante. Y yo he pecado de eso y he caído en esas cosas, por supuesto. O sea, al final, cuando tú generas contenido todos los días, quieres hablar de
de los Grammys, del bofetón de Will Smith, quieres hablar de la caída de la, o sea, de la esta de las mascarillas. Qué interesante esto. ¿Te pasa mucho esto de que la FOMO. Que tienes como necesidad de... Criticamos mucho a los partidos políticos, por ejemplo. Hablan de todo. ¿Por qué todo tiene que pasar por el tamiz de los partidos políticos? Bueno, leche, y luego estamos nosotros hablando de cualquier cosa. Total. ¿Tienes como ansiedad de... No he hablado de esto y va a haber alguien que diga, ya, pero de esto no has tuiteado nada? No me da una especial ansiedad, pero sí que me da especial ansiedad perderme la noticia. O sea, quiero decir, ahora mismo la vorágine o la espiral de la actualidad, que por cierto es bastante catastrofista en general todo, y estás como una especie, insisto, de espiral en la que si no estás lo suficientemente informado parece que no eres nadie o parece que eres un outsider, pero mal, en plan de no te has enterado de lo que ha pasado con no sé qué o con no sé quién, o no te has enterado de este beef, o sea, porque al final tienes que, yo al público al que me dirijo y por mi propio disfrute personal tengo como que combinar muchos bloques de información, ¿sabes? O sea, tengo que saber quién es Energía, el TikToker que pestañea muchas veces por su alto consumo en Monster, así como tengo que estar al loro de qué es... ¿De la reforma laboral? De la reforma laboral o de la llegada de Pedro Sánchez a Rabat, ¿sabes? En plan, con todo el conflicto del Sáhara. Sí. Entonces, pues llega un momento en el que, bueno, yo creo que te empiezas a autorregular cuando esas cosas te producen insomnio o estás utilizando el móvil o la información con un consumo compulsivo. O sea, no lo estás haciendo de una forma elegante, no lo estás haciendo de una forma más controlada, por así decir. Hay muchas cosas que o sea, vas hablando y se me acumulan las preguntas y quiero ir a ellas. De manera para cebar de alguna manera el podcast, le pusimos si esta era, entre interrogantes, una generación engañada. Quiero hablar contigo he estado viendo varios vídeos tuyos de la precariedad, de las expectativas, de la juventud, de los 30 que te rondan. A otros nos rondan los 40, bueno, en fin, de todo hay. No, sí, por favor. sí. A unos rondan los 30, a otros los 40, esto bueno, es claro, así, la a otros edad los que 50, tienes, claro, sí. Pero antes, y para hablar precisamente de esto y centrar esta primera pelota, os recuerdo que podéis solicitar vuestra intervención e intervenir, porque ya sabéis que es la gracia del Spaces, que podáis participar con nosotros en la charla, conversación. Y quiero saludar a Raquel. Hola Raquel, buenas. Hola, ¿qué tal? Porque le dije a Gema, nuestra compañera que nos ayuda en la producción y que nos echa una mano buscando a gente y logrando que la gente se conecte a Twitter, que participe en esta conversación y que entre en los perfiles según el tema que estemos tratando. Y le pregunté, Gema, ¿qué ejemplo podríamos poner, qué caso de alguien que pueda explicar la precariedad en sí misma, ¿no? Y me dijo, pues mira, Raquel, porque Raquel estudió Publicidad y Relaciones Públicas en la Rey Juan Carlos de Fuenlabrada. Hizo prácticas, tú me vas corrigiendo, Raquel? Hizo prácticas en una agencia de publicidad durante unos 6 meses, sin cobrar. Trabajó en una gestora inmobiliaria en el departamento de marketing, departamento que componía ella, sola, durante casi 2 años, cobrando ¿Me puedes decir lo que cobrabas ahí, Raquel? Sí, cobraba 866 euros o algo así, si no recuerdo mal. ¿Y las jornadas cuánto duraban? Pues empezaba a las 9 y terminaba a las 7, esa era la jornada normal, digamos, la que se supone que tendría que cumplirse, pero realmente muchas veces estaba hasta las 8, hasta las 9, porque como bien has dicho, José Luis, pues yo estaba sola en el departamento de marketing, de hecho empecé como si fuesen prácticas, imaginaos qué prácticas, que no había nadie para enseñarme. O sea, yo aprendí a través de tutoriales de YouTube, ¿no? Benditos tutoriales de YouTube. Y bueno, pues realmente eran muchísimas horas y al principio cobraba menos. Y después ya como que me pusieron el sueldo mínimo de aquel entonces, porque ya hace unos añitos que yo soy como del 92 como Inés. Y bueno, pues eso cobraba y me tiraba allí por 10 horas, las que hicieran falta. ¿Te fuiste a Irlanda luego? Sí. ¿Cómo fue sí, aquello? Sí. Bueno, pues después de esta gestora inmobiliaria, como bien has dicho, que era un tanto casposilla, pues estuve trabajando en Decathlon, que he de decir que casi es donde mejor me han pagado, la verdad. Y nada, después pues con ese dinero me fui a Irlanda a hacer un voluntariado en una granja. Y bueno, pues allí básicamente el trabajo se supone que te pagaban en comida y en alojamiento y todo pues... básicamente lo que yo hacía era cuidar la casa del señor, le lavábamos los calzoncillos allí unas italianas y unas españolas que estábamos, hacíamos la comida
y nada, y luego pues en un hostel con más o menos las mismas condiciones y bueno, me terminé gastando lo que había ahorrado y poco más, y aprendí poco inglés porque como estaba con italianos y españoles, pues, pues poca cosa. ¿Cómo fue, Raquel, la vuelta y cómo estás ahora? Bueno, pues la vuelta, aquí es donde empieza un poco todo, ¿no? Ahí yo ya empecé a trabajar, a descubrir el maravilloso mundo de las teleoperadoras, porque ahí efectivamente pues ya abandoné la publicidad porque me di cuenta de que era un mundo bastante complicado y hostil. Así que, bueno, pues empecé a trabajar en enlazar trabajos precarios en este sentido. Y una cosa que sí que me gustaría destacar, bueno, había estado trabajando vendiendo seguros, en productos financieros y demás. Y una cosa que me gustaría destacar con respecto a los trabajos precarios es que efectivamente son trabajos precarios y con malas condiciones, por tanto, pero que también son trabajos de mierda, ¿no? Lo que llama David Graeber en su libro, porque son trabajos que no sirven absolutamente para nada en la sociedad, ¿no? Son inútiles para la sociedad y esto hace que, bueno, pues que sean absolutamente alienantes y que te hagan sentir, pues que tu trabajo no aporta nada, ¿no? Raquel, ponme un Entonces, caso concreto. ¿Qué es un trabajo de mierda? pues un trabajo de mierda sería, por ejemplo, en el ámbito de los seguros. A día de hoy miles de personas se dedican a captar y robar clientes de otras compañías. Estos clientes básicamente no tienen ningún interés en estar con una compañía concreta, sino que simplemente pues quieren tener la tranquilidad de que si su casa o su coche pues se queman o tienen un accidente, pues que no se van a arruinar, ¿no? Que es una cosa muy lícita y muy normal. Pero cosa que por otro lado no te aseguras siempre, también he de decirlo, y bueno, tal y como ocurre con las eléctricas, con las de las compañías de telefonía y demás, yo creo que no es necesario que haya cientos de compañías y de personas ofreciendo y pegándose por conseguir clientes, sino que bueno, es una cosa bastante simple que se podría establecer, bueno, pues de otra manera, ¿no? A través de, no sé si servicios públicos o bueno, en cualquier caso sin tener a esa gente ahí. Y Raquel, ¿ahora cómo estás? Bueno, pues ahora he conseguido salir un poco de esa vorágine sin sentido. Soy profe de cursos del paro por una certificación que me pude conseguir. Qué bien. Y bueno, la verdad es que paradójicamente con todo lo que os he contado, pues doy cursos de ventas, atención al cliente, porque no tengo más remedio, no es de lo que tengo experiencia. Pero bueno, intento por lo menos transmitirles a mis alumnos lo que yo he aprendido y que si tienen que trabajar en este ámbito, porque es lo que hay, porque por lo menos sean críticos y puedan defenderse, ¿no?, de esa vorágine de sinsentido. Raquel, muchas gracias. Nada, muchas gracias a vosotros y muchas gracias a Inés por el trabajo que hace. Un beso. Gracias a ti, Raquel. Un saludo, que estés bien. Gracias. Ánimo. Un saludo. Os recuerdo Chao, chao. que a través del Spaces podéis ir solicitando vuestra intervención y participar para contarnos vuestro caso o para decirnos cómo lo ves, porque hay una frase, escuchas este testimonio, Inés, y luego hay una frase que ha dicho la propia Raquel al final, dice, es que es lo que hay. Es que es lo que hay. Ahora leía en internet, antes de venir, veía que tú has trabajado en muchísimas cosas, ¿no? Quizá te has sentido identificada en algo de lo que decía Raquel. Bueno, es lo que hay y luego, ¿y qué se puede hacer? Bueno, pues es una fantástica pregunta. Yo efectivamente me he sentido muy identificada con la trayectoria de Raquel porque, bueno, lo primero, que hay como una obligatoriedad en tener vocación por algo según terminas el bachillerato y ya te tienes que emprender, tienes que emprender una formación académica superior, una formación académica profesional que ya te lleve a lo que vas a ser y cotizar durante los 30 o 40 años próximos de tu vida. Lo segundo, que tenemos una sociedad que gira en torno al trabajocentrismo y que enseguida te describen como José Luis Sastre, periodista, Inés Hernán, comunicadora. O sea, siempre hay que poner como el apellido porque eso es para ti tu status quo y eso es algo que no conseguimos desestructurar de la hegemonía social a nivel, pues eso, a cualquier nivel, ¿no? De querer ser algo. Sí, de querer ser algo, de querer proyectarse, de que efectivamente se juzguen mucho unas profesiones y no otras, de que efectivamente existen trabajos de mierda, como bien decía de David Graeber, pero que hacía alusión Raquel, y que no podamos, o sea, que no seamos capaces nosotros como sociedad de decir, oye, o sea, tenemos que encontrar
la funcionalidad de todo esto, porque si no, al final lo único que estás haciendo cuando dices es lo que hay. A mí me daba mucha lástima lo que comentaba Raquel, ¿no? Que estaba, o sea, se ha tenido que abocar a una cosa que por supuesto no le gusta, no le motiva, y lo único que le motiva es intentar cambiar o intentar trabajando a través de, o sea, trabajando con personas, intentar cambiar ciertas cuestiones estructurales que les remuevan a los chavales en un momento determinado. Pero, o sea, si a ti te preguntan, ¿eres feliz? Pues claro, joder, al final el curro es una cosa donde echas muchas horas. Y me parece, uno, lamentable que no se te remuneren, aunque sean unas prácticas, y dos, que tú tengas que vivir en un umbral de la precariedad donde no te puedas permitir absolutamente nada dentro del entorno capitalista donde vivimos. O sea, quiero decirte, a nadie le agrada este sistema. Al final, consume sin ser consumido. Podemos decir 170.000 millones de frases, pero al final lo que tenemos es lo que hay. Entonces, esto ha pegado una aceleración en los últimos 30 años o sea, es de locos. Más añadido a, pues eso, yo tengo que tener un estatus, la cultura del like, la meritocracia. Y tener que no sé escuchar qué. la frase luego de no te quejes porque por lo menos tienes trabajo. Bueno, oye. Bueno, eso yo creo que ya se está cada vez, afortunadamente, José Luis, o sea, se está quebrando más esa sentencia y sobre todo, insisto, yo creo que las generaciones futuras, la generación Z es una generación que, al igual que nosotros los millennials nos creímos que efectivamente podía haber un cambio, yo creo que la generación Z ya es bastante consciente ¿Qué de que no hay diferencia un ves futuro. entre millennials y Zetas. Zetas? Pues que yo creo que ya están mirando al futuro con poca esperanza. Y están sabiendo que el futuro es hoy, ¿sabes? Entonces están haciendo movimientos o sea, movimientos menos futuristas que los que hacíamos nosotros. O sea, nosotros estábamos simplemente pues intentando proyectar un futuro Pero eso mejor para salir como del Valle de Lágrimas, como si fuese esto el siglo XVI. O sea, los poemas de las cantigas del siglo XVI todo el rato hablaban de que la vida era un valle de lágrimas Sí. antes de la muerte y por ende antes de ver a Jesucristo, y que tú tenías que estar labrando el campo 16 horas al día para un señor y dejar una tierra en barbecho e ir a una guerra. Eso es lo que tenías que hacer. Bueno, pues ahora mismo la vida es un poco que se ha convertido, salvando las distancias, en un paralelismo, y sobre todo Occidente, que Occidente lo vendían como una panacea y al final somos esclavos de otro tipo de cosas, porque al final las cosas no las pagamos, como decía Marx, con dinero, las pagamos con tiempo. Y bueno, pues a lo mejor Raquel se ha llevado una buena experiencia en el extranjero, pero a costa de una cosa que se llama esclavitud. O sea, eso no es un voluntariado. O sea, tú cuando... O sea, un voluntariado es llegar a una granja para adquirir un aprendizaje, para ayudar a una persona que esté bajo unos límites de exclusión social o de tal, en el que puedas, bueno, que sea un intercambio, no que tú que tengas esclavos para que te vengan allí del sur de Europa a limpiar los calzoncillos y a limpiar las mierdas del Esa caballo y del imagen, cerdo. la imagen O sea, ha sido tan grotesco, de tío. chicas jóvenes allí. Además, Atendiendo a un lord. Sí. en Irlanda me ha parecido, pero es que esas muy cosas, común. es que esas cosas, eso es lo que está ocurriendo. Total, eso es lo que está pasando. Las au pairs, etcétera. Bien, entonces, por cierto, déjame decir que me va a reñir Alex, que os conectáis y si no os doy paso al momento, aguantad un poco porque es que así hacemos que la conversación fluya. Pero está Félix, me parece. Félix, hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Pues, ¿qué querías decirnos? Pues mira, con relación de lo que estabais hablando, digo que yo estoy viviendo en Alemania y ahora que acabo de decir Inés esto de lo del sur de Europa, incluso con la gente educada, pues yo estoy trabajando de postdoc en un centro de investigación, también noto un poquito de rechazo hacia las personas que venimos del sur de Europa en ambientes en los que se supone que somos todos muy educados y que somos doctores y demás. Es un poco... no sé, un ambiente que se supone que deberíamos de mantener incluso más respeto, no tampoco se tiene. Y luego sobre la precariedad, Sí. quería contar que en el mundo científico, bueno, lo de la precariedad es una cosa que está súper extendida y que tenemos en España a investigadores que están haciendo su tesis doctoral que no pueden cobrar una indemnización al final de su contrato porque su contrato es de prácticas. Es una persona que tiene una carrera, un grado y un máster que se está formando para hacer su tesis doctoral, y cuando terminan su contrato te dicen chao, te enseñan la puerta y ni siquiera tiene derecho a indemnización por despido, o sea, es súper, súper denigrante. Cuando hablamos de contratos, Félix, ¿de qué cantidades hablamos? O sea, un estudiante de doctorado en España puede cobrar 1.100 euros, 1.200, un poquito más del mínimo, pero no mucho más, ¿eh? Que en una ciudad grande como Madrid o Barcelona, sí. para lo que te da es para compartir una habitación con 4 más y vivir una vez
en no sé qué podcast, porque yo a Inés la escucho un montón, decía esto de vivir en una ratonera de 30 metros cuadrados sin ventana. O sea, eso es lo que te puedes permitir. ¿Y comparado con Alemania? Pues aquí un estudiante de doctorado, un investigador predoctoral, cobra cerca de 2.000 euros. Y ya un postdoc, no te digo, o sea, un postdoctoral cobra, aquí en Alemania los postdoctorales cobramos casi el doble de lo que se cobra en España. De 1.100 a 2.000. Gracias. Sí, y la vida no es mucho, es más cara, pero no es mucho más cara, o sea que el sueldo te estira más. Félix, gracias. Un abrazo. Nada, vosotros. Gracias, Félix. Quizá es que he hecho, yo qué sé, la información política o la visión política o que soy de otra generación, no sé, pero te escuchaba ahora a Félix con su caso y me pregunto qué traducción política, y siempre me hago esta pregunta, ¿no? ¿Qué traducción política tienen las cosas? Hay quien llega a un sitio y dice, ¿esto quién lo paga? Mi pregunta siempre es, políticamente, ¿esto quién lo cobra? ¿No? Es decir, esta frustración, que creo que es lo que subyace un poco, ¿no? Entran, toda la gente que nos está escuchando seguro que tiene, si no su caso, un caso que se parezca al de Félix o al que nos contaba Raquel. Y me decías, una generación que se proyecta sin expectativas. Eso políticamente tiene que tener una traducción. No sé si es abstencionista. No, te digo la palabra fracaso. O sea, eso es un fracaso social. Ese es el diagnóstico, Inés, claro. pero yendo incluso un poco más allá. Sí. ¿Qué ganas de participar en el sistema o de votar a alguien y de votar a quién va a tener esta gente? Ah, bueno, claro. Es que, claro, luego, o sea, que es un fracaso, yo creo que está fuera de duda. Es decir, si esto está ocurriendo, claro. La gente se tiene que ir. Efectivamente, si hay una fuga de cerebros, efectivamente, todo. Poca gente bueno, puede haber gente que no lo quiera ver, vale, pero eso es otro tema. O sea, de la ceguera ya bastante hacemos con ocuparnos de lo nuestro. Pero políticamente, ¿hacia qué sociedad vamos a tener? Es decir, ¿qué conciencia de lo público? ¿Qué necesidad de, además en una mente que se está atrincherando cada vez más? Bueno, toda esta gente que es la que tiene que construir el futuro, ¿qué partidos va a tener que le representen? ¿Qué representación va a tener dentro del sistema? ¿Cómo va a articularse a partir de ahora? Es algo que me preocupa mucho cada vez que escucho diagnósticos como este. Es que la frase de que hay gente que se proyecta sin futuro, sin expectativas de futuro, es brutal. Sí, es brutal, es lamentable y es la realidad. ¿Hacia dónde crees que puede ir eso? Bueno, pues yo creo que puede ir efectivamente hacia un abstencionismo cada vez mayor, en el que bueno, pues haya mucha gente que busque la alternativa fuera, como es lógico, por otra parte, y a nivel nacional, pues me imagino que poco a poco irán surgiendo nuevos bloques políticos donde estará cada vez más fragmentados. Al final España es un federalismo, quiero decir, toda la delegación... Lo que ha dicho. Uy, lo que ha dicho, bueno, es la realidad. O sea, tenemos 2 artículos de la Constitución que delegan prácticamente las competencias a las comunidades autónomas. Entonces, pues prácticamente la gente empezará a elegir su jugador, que es un poco lo que ha pasado ahora mismo en pandemia. O sea, en pandemia, simplemente por el hecho de ofrecernos una mal llamada y una presunta libertad, pues ha habido un mogollón de gente que se ha venido a trabajar a Madrid. Y que ya no ha dejado de trabajar en Madrid por el hecho de que le daba la libertad de trabajar. O sea, quiero decirte, es que es tan grave como eso. O sea, es tan grave como eso. Entonces, las únicas propuestas que tienen un sentido al final y que pueden permitir el desarrollo personal de toda una sociedad es la renta básica universal como sistema. Pero, claro, tampoco es plausible. O sea, quiero decirte, tampoco es plausible en el sistema que tenemos actual, donde hay a la vez en crecimiento, burbuja inmobiliaria, inflación y una serie de ítems que a la gente ya se le está descontrolando. Entonces, eso al final, ¿a quién le deteriora? Pues al bolsillo precario. Y el bolsillo precario pensamos que es 1 o 2, pero no, es mucha gente. Hemos alcanzado recientemente, hace un par de días, salía la noticia de que hemos alcanzado las cifras de empleo del 2008. O sea, que ahora otra vez la gente, bueno, pues puede tener empleo. ¿Pero qué empleo? O sea, que tengo un empleo precario, un empleo en el que tengamos que tener a una plantilla entera de falsos autónomos y que tengamos que tener unas condiciones en las que trabajemos en 7 sitios, que nos paguen con visibilidad, que tengamos que ir alternando. Eso no, o sea, que es una mierda. Y eso desmotiva mucho, cabrea y evidentemente, pues te diré, la sociedad española creo que siempre ha tenido una reacción bastante de resignación. Porque eso yo no sé si está en el código genético o hay algo que sabemos encajar, bien. ¿Sabes? ¿Y la alternativa cuál la alternativa es? a la No podemos hacer resignación. la revolución todos los días. Por supuesto, la alternativa. Podemos poner tweets que mira, pues por lo menos Claro. vamos haciendo, ¿no? Nos expresamos y alguien nos Bueno, escucha. Creamos una comunidad, abrimos un debate. Bien, tienes ese desahogo.
Bueno, pero es que... La alternativa, José Luis, te voy a decir cuál es. La alternativa no es, desde luego, o sea, que decirte, pues es a partir de esa comunidad generar y convocar concentraciones y manifestaciones y que se proyecte el mismo Hacerse descontento correcto que se hizo en el año 2010 o en el año 2011, creo que fue la huelga general de trabajadores, donde se hizo un parón muy masivo en contra de la situación laboral del momento, o sea, desempleo, condiciones de mierda, tenemos unos convenios colectivos, o sea, tú te agarras tu convenio colectivo, yo soy autónoma, yo no estoy sujeta a ningún convenio colectivo, pero la gente que es asalariada y coge su convenio colectivo, básicamente cualquiera que te cojas realmente tiene posibilidad para que, o sea, que sí, casi todas se circunscriben al final en plan de salvo que se diga contrario en contrato. Hombre, al final la gente tiene la posibilidad de vivir bajo la presión del empleador y eso también es injusto. También es injusto que los empleadores, quiero decir, o sea, es que son muchos ítems, yo lo sé, o sea, asumen el riesgo por un lado, pero a la vez, claro, si una persona la tienes Nadie trabajando está en prácticas, contra de que alguien genere riqueza. No, por supuesto que no. Nadie pero, puede estarlo, No, porque- pero cada vez los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Hay una cosa Y que has eso es una dicho, realidad. recuperando niveles de antes de la pandemia, hay otra cosa que también está recuperando niveles, en algunas empresas en particular, los beneficios. Yo creo que la cosa va no tanto en que la gente gane dinero, pues que el éxito haya cada cual como lo mida, ¿no? Que lo decíamos al principio, sino en el reparto de las cargas. Correcto. ¿No? Y parece que decir esto te convierte en un izquierdoso, en un líder de sindical. Bueno, pues no sé. Pero lo de la justicia y la redistribución, yo creo que hay un... Pero si es que lo de la renta básica universal, hay organismos que dirías que son de derechas o más de derechas que es que lo están pidiendo a nivel internacional. Fondo Monetario Internacional, sin ir más lejos. Está Marc por ahí. Hola, Marc. Hay que esperar un poco con el Twitter Spaces porque a veces, si están lejos... Perdón, Sí. A ver, perdón, ahí ¿ahora? está. ¿Se me Ahora oye? sí. Hola, Marc. Sí, gracias por darme la oportunidad. Tú dirás. Estaba escuchando lo que estabas diciendo y si bien estoy totalmente de acuerdo en que solo a nivel nacional, sino más allá, necesitamos una huelga, es decir, parar, absolutamente. Lo que creo que es muy importante asumir es que el modelo se ha agotado y estamos sufriendo unas consecuencias de, yo creo, la corrupción y la ineptitud de nuestros dirigentes. No sé si es algo nuevo, pero necesitaba decirlo. Gracias. Bueno, pues ahí queda. Gracias, Marc. Yo no sé, yo no Hombre, creo, tú desde has dicho la huelga, no creo que sea el camino. Bueno, pero esto es un debate. Bueno, Cada no, uno o sea, tiene su... la huelga es otro recurso más. Bueno, instrumentos hay muchos. Correcto. O sea, quiero desde decirte- el mío, o sea, yo, llámame romántico si quieres, pero el mío es el voto. Es que lo tengo claro, es que... Bueno, el tuyo es el voto, tu trabajo, tu profesión como comunicador. Desde luego, sí que hay miles, también hay está, miles claro. de vías, ¿no? Y de poder presionar y de poder manifestarse y de... Hay Bueno, y muchas también maneras de negociar articularse. directamente, que hay mucha gente, perdón, Eso es. y perdona que te interrumpa en esto, Pero simplemente para es una eso, no- para eso estamos. No, que Para simplemente es una interrumpirnos. anotación que es muy importante y es el hecho de decir, de plantarse. Y eso es una cosa que no todo el mundo hace, porque todo el mundo se queja, mi jefe, mi jefa, ay Dios mío, es que no sé qué, es que otra vez las vacaciones. No, es que llega un momento en el que tú tienes que tener una conversación y diálogo. Y esto es importante y de lo cual también carecemos. O sea, quiero decirte que tenemos mucha verborrea y mucho texto en nuestras redes sociales y en nuestras redes particulares, en nuestra casa, pero luego después en el ámbito analógico también nos cuesta mucho relacionarnos. Hay Y eso es veces- importante, con lo cual tú llega tu jefe, llega tu jefa y exige también. Oye, perdona, es que resulta que creo que mi trabajo vale esto, vivo en esta situación. O sea, no hay nada, o sea, si tú estás sintiendo que estás haciendo una exigencia justa, no hay nada que te desacredite para hacerla. O sea, quiero decirte, oye, disculpa, tengo una situación familiar que no me permite la asistencia en esta mañana, necesito que lo entiendas. Pues se pide eso, esa gente que hace, o sea, ¿cuántas veces habré escuchado en plan de, no, da igual? Y se levanta a las 6 de la mañana para llevar a su abuelo al médico a las 8 y tal. Oye, pídelo. O sea, quiero decirte, somos como seres humanos interdependientes. Necesitamos comunicarnos, necesitamos exigir también a nuestros jefes, medianas empresas. Oye, perdona, jefa, ya sé que vamos apurados. He visto que hemos tenido una pequeña ganancia, un pequeño pico, un remonte bueno, pues después de la pandemia. ¿Te importaría que hiciésemos un ajuste? Porque a mí me están exigiendo también 900 euros en mi casa de 45 metros cuadrados en Lavapiés.
para que yo no tenga que hacerme 2 horas de transporte diarias, ida y vuelta, y llegar a mi casa a las 10 de la noche absolutamente desmotivado y odiando este trabajo y queriéndote hacer un vudú cada día? ¿Te parece justo esta exigencia? Pues es que a lo mejor resulta que muchas veces hacemos eso, porque eso también a mí me molestaría, ver un desfile de bolsos de marca valorados en su totalidad en 50 o en 60.000 euros, mientras que yo estoy teniendo un sueldo precario. A mí eso me ha molestado y cuando lo he visto lo he tenido que comunicar y a mí se me ha dado una negativa y he dicho, pues ya lo siento, aquí lo tienes, porque esa es otra. Podemos, o sea, como a día de hoy se puede hacer ese juego de trileros de un trabajo precario a otro, pues yo eso es lo que cogí y decía, que no, que después de un año aquí trabajando 12 horas diarias por 937 euros, yo estoy viendo que no hay ningún tipo de concesión en un momento personal delicado. Pues hay gente que coge y se coge una baja, yo eso no soy incapaz, entonces dije, pues mira, que sepas que te dejo por sapa, chao, me voy a otro sitio. Entonces, bueno, pues también utilicemos el diálogo. Es decir que sí. Claro, correcto. O sea, que decirte, no estamos amparados por las instituciones. Coincido con el compañero que decía antes que muchas veces los dirigentes han llegado allí por demérito, no han llegado por su mérito propio, sino porque es lo menos malo. Y dicho lo cual, nosotros lo que tenemos también que hacer es utilizar nuestras herramientas como seres humanos y acercarnos a nuestros jefes, y acercarnos a sindicatos y asociarnos y colectivizarnos y comentar y exigir. Y de esta forma, pues se alcanzarán cosas. Obviamente no te digo con esto que llegue una persona y diga, yo como esteticien quiero cobrar 1.800 euros al mes porque si no, no puedo vivir. Entiendo perfectamente que una empresa te diga, ya bueno, te voy a decir los ingresos, puedo asumir por ti 1.100 euros. Pero que sea un toma y afloja, no sean 1.100 euros para siempre. Que tú cojas y digas, 1.100 euros, revisable si hago bien mi trabajo y consigo comercializar más productos de aquí a 6 meses, ya que estamos en el capitalismo. Hagámoslo para los dos. Hagamos que si yo te estoy generando riqueza a tu empresa, tú también me generes a mí un porcentaje. Y que sean comisiones realistas y que sean tramos realistas y ya está. Y no generar efectivamente espacios de empleo. La clave yo creo es la desigualdad. Por supuesto. Lo ha sido siempre y luego hay mucha gente que no quiere verla y que parece eso, que te posicione mucho. Pero oye, es que la cosa es la desigualdad. Está Héctor por ahí. Hola, Héctor. Hola, ¿qué tal? Te escuchamos. Bueno, yo quería hablar con respecto a lo que ha estado comentando antes Raquel, que me parece una situación muy dura y desgraciadamente por experiencia propia a mí también me ha tocado. No me ha tocado irme fuera, pero sí de estar saltando de un sitio a otro. Me parece increíble el hecho de intentar tener una casa, un trabajo, es decir, construir tu propia vida. Y que encima cuando te quejes te digan que no puedes quejarte, que no puedes exigir unos derechos laborales que te corresponden como persona, ¿vale? Un tiempo libre decente, que no te levantes a las 6 de la mañana para irte, como decíais, hasta, con perdón, a tomar por culo para luego volver a hacerte ese viaje hacia atrás y que no tengas tiempo para disfrutar con tu familia, con un trabajo de mierda por 2 duros, el cual haces con una cara mala y sin nada de ganas, ¿vale? Y que encima a cierta edad parece que sales de ese ámbito laboral de que ya no existes ni tanto para la sociedad ni para un trabajo en condiciones y que te tengas que conformar como con 50 años en la obra, por ejemplo, sin poder jubilarte todavía, con ciertos problemas en tu casa, intentando pagar, etcétera, etcétera. Y yo a todo esto quería lanzar una reflexión de si es solo problema de la parte política o si también tiene mucho que ver el cómo se nos instruye en las escuelas, el cómo se nos encajona en que tenemos que decidir nuestra profesión directamente desde tercero o cuarto de la ESO, que ya te dividen en 2 grupos, ciencias, letras, etcétera, y si habría más que una solución de salir a manifestarse y si realmente pensáis que grupos políticos o el resto de la gente piensa que puede haber una solución y si no la quieren poner o demás. Gracias, Héctor. Un abrazo. Nada. Es la gran patata caliente, la educación. Ahora han creado el nuevo bachillerato, va a tener el bachillerato general. Si hacemos una educación enfocada en formarnos, nos dirán, ya bueno, pero es que tienes que aplicarlo a la vida real. Y si lo hacemos al revés, podemos llegar a la conclusión a la que llega Héctor, y le entiendo. Bueno, pues ya, pero yo quiero formarme, no quiero que me digas si con 14 años tengo que decidir si quiero ser científico o no.
Bueno, yo sí que tengo algo que opinar aquí al respecto. Por supuesto, en lo que no se nos educa es en generar empleo. O sea, quiero decirte, a nadie se le motiva en trabajar adecuándose a sus habilidades. O sea, quiero decir, respondiendo a sus habilidades. ¿Qué habilidades tienes? Como por ejemplo es el modelo holandés. El modelo holandés, desde los 12, 14 años, para empezar, son grupos reducidos de 20, 30 alumnos. En escuelas, o sea, de 30 alumnos a 20, perdón, que son en España. O 35 algunas clases. Entonces, cuando tú tienes ese modelo, pues evidentemente son escuelas que son públicas y que vas teniendo una supervisión de tutores en la cual van valorando cuáles son tus habilidades. Esta persona es buena en la escritura, esta persona es buena en ámbitos plásticos, esta persona tiene una especial motivación, una especial inquietud o destaca en el estudio de la historia, en la creación de música. Y empiezan a sugerir: oye, mira, perdona, esta persona es buena en esto. Luego el niño te puede decir: mira, me la suda la música, pero hay niños que te dicen de pronto: pues sí. O que en su casa a lo mejor no se atreven a decir que les gusta la música, ¿sabes? Entonces, claro, evidentemente lo que ha querido un padre, o lo que querían por lo menos los míos, es que yo estudiase a toda costa, lo que sea. Y acabé haciendo una cosa que aborrecía, acabé colegiándome en el colegio de abogados para salirme al día siguiente y hacer vídeos en YouTube, ¿sabes? O sea, quiero decir, con eso te digo lo representativo que es de una sociedad el querer que se formen a toda costa en cualquier cosa. No, que se forme la gente atendiendo a sus habilidades y sobre todo formarlas en crear empleo y en hacer cosas. O sea, si yo soy creativa, o sea, yo al final me podré montar mi propia productora, mi propio espacio, podré dar curro a una gestoría, podré dar curro a una productora, podré dar curro a un sonidista, podré dar curro, ¿sabes a qué me refiero? O sea, Sí. podré dar curro de y una luego te forma. pones y no sabes por dónde empezar. Pero claro, luego después nadie sabe generar empleo. O sea, a mí y me ha nadie te costado. da el dinero que necesitas para empezar. Para empezar, efectivamente, nadie sabe cómo formar equipos porque también es otra cosa. No, hay que ser mejor que el otro. Mira, hay que pelear por ese puesto. Hasta el propio InfoJobs está diseñado de una forma tal en la que son 10.000 candidatos. Os habéis presentado a esta movida por 500 euros al mes. O sea, hasta ese nivel de competitividad en el que lo único que pretenden del individuo es aislamiento. Y entonces, de esa forma, ni te apetece generar empleo, ni tienes un sentimiento de colectividad, ni tienes un sentimiento de tal. O sea, quiero decirte, ¿por qué yo vengo hoy aquí a hablar contigo? Porque sí tengo ese sentimiento, tío. O sea, yo tengo un sentimiento en el que tú y yo somos compañeros de comunicación, del mundo de la comunicación, y hay que venir aquí a expresarse, a intercambiar ideas, a que la gente, gracias a esto, pueda tener una reflexión de una cosa y en ocasiones, pues se tiene que hacer, en ocasiones se remunera y en ocasiones no. Aspiremos a que todo esto se remunere, aspiremos a generar nuestros propios espacios. Eso es lo que creo que tiene valor realmente. Entonces, no solamente es la educación con conciencia. No, pero claro, si obviamente España vive del turismo y del ladrillo y de la exportación de ciertos productos, pues evidentemente siempre estaremos relegados al mismo problema, siempre, eternamente. No se valorarán nuestros artistas, no se valorarán nuestros comunicadores, no se valorarán, por supuesto, las profesiones nuevas y digitales. Y nos perderemos muchas cosas. Por supuesto, y la gente se irá a puto Andorra. Y te diré, me parece fatal, me parece no tener un sentimiento de lo público, pero hay una parte que entiendo porque te falta explicación. O sea, que decirte, la gente no sabe dónde van sus impuestos y es lógico. En todo este proceso que has hecho hasta llegar aquí, a venir a compartir con nosotros, cosa que te agradezco, este espacio de comunicación para, ojalá, generar, provocar, ¿no? Yo creo que la palabra mágica aquí es provocar. Provocar en el sentido bueno, de provocar una reflexión, un debate, Correcto. un contrariar, ¿no? Exponernos ante nuestros prejuicios. Ahora te escuchaba como alumno que fui y sobre todo como padre. Yo pienso en mis hijos y creo que sobre todo lo que quiero es que sean felices creando ellos lo que ellos quieran ser. Y que midan el éxito o el fracaso respecto a sus propias convicciones y expectativas. Pero tampoco nos educan para ser padres y es desbordante. Pero ¿en qué momento Inés Hernán descubre que tiene un discurso articulado sobre muchas cosas que interesan y explota? Hay un momento en el que se produce, si no cuantitativamente, cualitativamente, la explosión que tú ves. Algo ha estallado, ha ocurrido algo, tengo que dedicarme a esto, tengo que hacer esto porque creo que digo cosas que conectan con gente que necesita escuchar estas cosas y no las escucha en otras partes. ¿Cuándo pasó eso y por qué? Bueno, yo creo que para mí ha sido una cuestión progresiva. O sea, yo no hay un momento que haga No hay un momento clave. O sea, bueno, yo recuerdo que para mí una de las guerras que estaba ocurriendo, Israel-Palestina, uno de los conflictos allá por el año 2008,
me conmovió bastante. O sea, me conmovió bastante y no entendía por qué mi instituto nos estaba haciendo un parón. Y después de ese no entendía por qué nos estaba haciendo otro parón por la memoria histórica, cuando solamente Garzón lo único, en el 2009, lo único que quería hacer era dar dar espacio a todas esas personas que murieron en la guerra civil de forma injusta, que estaban enterradas en cunetas. No entendía por qué, y así progresivamente, 15M, nos juntamos todos, no hay futuro. Eché 105 currículums por todo Madrid hasta que me cogieron en un bar de la Latina, que tenía que trabajar hasta las 3 de la mañana y levantarme a las 6 para ir a la universidad diariamente. Quiero decir, pues a mí eso me movió bastante. O sea, quiero decirte, desde que yo empecé a trabajar con 16 años, lo que me conmovió fue el poder compartir espacios con otra gente, la que me decía, ay, ¿y yo con quién dejo a mi hijo? O, ay, yo tengo una situación de maltrato en casa. O, ay, yo soy una persona migrante y si pierdo este trabajo, vete tú a saber. Claro, o sea, que decirte, pues lo que te conmueve es estar con las personas. Por eso hay mucha gente que le falta ponerse en los zapatos del otro. O sea, es que esa para mí es la clave del éxito. O sea, cuando tú tienes, o sea, que decirte, parece que si tú no tienes una persona trans próxima a ti, pues es que sus derechos te la sudan. Pues eso no puede ser. O sea, quiero decirte, entonces, lo que sí que te digo que es cierto es que yo he tenido un entorno muy saludable que siempre se han atrevido a crear, que son mis mejores amigos desde los 14 años. O sea, mi amigo Gonzalo y mi amiga Andrea se han atrevido a crear, y con una cámara y de forma súper precaria hicimos una serie digital cuando justo se estrenó YouTube, salió YouTube, o sea, que era en plan de wow, tenemos 3 visualizaciones. Luego después con 18 años montamos una revista digital a 0 euros. Y así, o sea, luego yo monté un canal de YouTube cuando estaba estudiando Derecho de consejos legales para la vida cotidiana. Ese es el canal que te cambia la perspectiva. Sí, eso me cambia un poco la perspectiva, porque entiendo que puedo comunicar ciertas cosas que le son de utilidad a la sociedad y de forma gratuita. O sea, porque a mí me daba lo mismo, lo estoy estudiando, ¿por qué no hacerlo en un vídeo? Y así con todo. Y luego compartir la miseria también ayuda mucho. Desde la miseria los temas que crees que antes has dicho al público al que yo me dirijo, ¿no? Sí. Y claro, es un público, y decías también, tengo que saber un poquillo de, pues eso, de la reforma laboral, los decretos, los cambios en educación, cómo está la situación política. Mañana se va Sánchez a Rabat a verse con Mohamed VI, el cambio en la posición del Sáhara. Pero también hablar de una serie de cosas que soy incapaz de reproducir ahora que has dicho, pero que sí que es verdad que yo hay un momento que tengo que cerrar la burbuja también. O sea, ya no me cabe más información. No me cabe más info. Es como, y luego vienen mis sobrinas de 18 años y me hablan de un mundo y te hacen un que baile. Me encantaría conocer, pero que no me da la vida. Es que, ¿cómo haces para conciliar esas diferentes burbujas generacionales? Porque entre las generaciones tampoco hay mucha comunicación. No, por supuesto que no la hay, y ahí estoy absolutamente de acuerdo contigo. ¿Y cómo lo haces? Pues nada, yo lo que hago es que básicamente... ¿Cómo es un día de Inés Hernán? Pues mira, intento que sea un día comunicando desde la verdad y simplemente pues escuchando las inquietudes. O sea, al final, ¿cómo se hace una batería de intereses? Pues creo que tienen que ir muy de la mano de la actualidad. ¿Te informas de dónde? Bueno, me informo de varios medios. O sea, bueno, principalmente... El País, El Diario, El Hub, o sea, para mí son mis 3 medios digitales. Luego después, por ejemplo, el podcast del Diario, que también me parece muy interesante. Puedo escuchar algunos concretos de la base porque, en fin. Y bueno, pues evidentemente si voy en el taxi, pues me pongo un poco de Ángels, pero tampoco, o sea, el tiempo que tenga. Y a través de podcast, por supuesto. Luego después son cuestiones que ya pues te produzcan más curiosidades. Pero para yo poder emitir los mensajes tiene que ser a través de prensa. Dicho lo cual, el corte, o sea, el cómo hacer accesible ciertas cosas que me parecen absolutamente inmasticables, creo que también es donde reside el éxito. O sea, si tú empiezas a elevar mucho un discurso y hacerlo elitista, que eso también es uno de los grandes problemas de la izquierda, la gente la pierdes. O sea, quiero decirte, ¿cómo puedes hablar a un público generalista? Pues hablando desde la verdad. Oye, chicos, está pasando esto, y siendo también crítico. Yo también he querido defender muchas veces la izquierda y me ha sido imposible. Yo digo mucho honestidad, porque verdad es una cosa que también... Sí, que está muy manida. Sí, claro. Y también está tan pervertida, como antes hablabas de la libertad. Utilizan los conceptos, los usan y luego los echan como despojos, y ya esa palabra empieza a significar poco, cuando hay palabras que deberían ser sagradas, de estar fuera de todo tipo de tejemanejes, ¿no? Pero sí, la honestidad, ¿no? La sinceridad o la verdad, si quieres, pero oiga, que yo no soy infalible, y a veces tienes una serie de respuestas y un feedback de gente que dice, es que tú ahora, pues por no hablarte ya de la guerra de Ucrania, porque esto ya es, cada vez que ves que se te parte el alma en las noticias de las matanzas, con las evidencias que hay, y cada vez que dices algo parece que eres un vendido, hablas por boca de la OTAN y demás, es como,
no sé. Bueno, claro, pero al final yo creo que a todo el mundo nos conmueve y nos pasa lo mismo si intentamos sintetizar cuáles son las emociones. O sea, quiero decirte, yo personalmente creo que a nivel social nadie quiere la muerte, nadie quiere la guerra, nadie quiere el conflicto, nadie quiere... O sea, puede que haya un grupo que intente boicotear eso. Pero realmente, o sea, si tú lo piensas, o sea, ¿por qué la gente empatiza también con homicidios, con casos? Porque a todo el mundo le parece flagrante, ¿sabes? O sea, a todo el mundo le parece en plan de, pero Dios mío, ¿cómo ha podido ocurrir? Entonces, si intentas comunicar eso en un código, pues en el que, yo qué sé, pues se utilicen ciertos recursos audiovisuales que los chavales entiendan, pues los chavales van a acceder a una noticia mejor con un chascarrillo, de las que se pueden hacer, por supuesto, de las que no, pues no. Mejor que si se ponen súper serios en las estas de plan de han muerto, bueno, ya sabemos que han muerto no sé cuántas personas, ¿sabes? Pero también a la peña le tienes que dar un respiro. O sea, eso es muy importante. Y ahora mismo estamos en un momento en el que la salud mental está tocadísima. O sea, por todo lo que estábamos avanzando. Salud mental, no hemos hablado de bueno, salud mental. Está, no, o sea, y de ansiedad. There's no one, ¿sabes? Ahí, y de ansiedad y todas estas cosas. Una cosa lleva a la otra también. Entonces, si no tienes ansiedad por la situación que tienes de precariedad, pues tendrás, pues eso, una salud mental regulinchi porque has pasado un año y medio traumático a nivel colectivo y hemos hecho como si no pasara nada. Entonces, claro, es complejo. Y además es complejo y hemos aquí hablado de un par de temas, pero todo lo que nos rodea a lo largo de un día se justapone, por así decir, con un... Sí, con pero el tema. Bueno. Sí, o sea, entra, sale, se cruza... O sea, se cruzan, o sea, todos los temas no se pueden tratar de forma individual. O sea, muchas veces, pues, la reforma laboral, la reforma laboral no se puede tratar a nivel individual y por eso carece de ciertas cosas. O sea, quiero decirte, porque la tienes que entender en el conjunto social y que estamos viviendo en este momento. Y ese es el problema. Fíjate que la reforma laboral y luego el debate acaba atrapado en si los trabajadores tienen derecho al descanso y si las jornadas tienen que tener de horas lo que tienen que tener, pero que no es un debate sobre la reforma laboral, es un debate sobre el derecho de los trabajadores, pero que esto no es de ahora, ni de la anterior reforma, ni de la anterior. Estatuto de los trabajadores que está vigente, claro. Si tuvieras un periodista delante, muy bien que escuches Ángels en el taxi, pero hay que hacerlo más que en el taxi, pero bueno, pero esto ya, ahora luego cuando acabemos ya te hago la promo. Claro, el tiempo que tengo, o sea, tú imagínate. Ya sacaremos tiempo. Si tuvieras delante a un periodista, ¿qué le dirías sobre el futuro del periodismo? ¿Dónde crees que va la cosa? Tú que estás en la tele, tú que haces podcast, tú que estás aquí, porque hemos hablado del futuro de la sociedad, del futuro de la política, pero esto del periodismo, desde mi punto de vista, tiene mucho que ver también con esto y nos hemos puesto trascendentes con la verdad. Pues mira, te lo voy a decir, también con un futuro de la democracia, con una idea de la democracia, ¿no? 100%. ¿Qué? ¿Hacia dónde vamos? Me has quitado justo la palabra. Haberte pedido preguntar. Claro, no, pues lo primero que le daría es un aplauso y le daría las gracias porque efectivamente el periodismo tiene que ser el gran defensor de la democracia y gracias a las labores periodísticas en grandes investigaciones como han podido ser los Pandora Papers y otros muchos, han puesto en relevancia la importancia del buen periodismo y gracias a las grandes investigaciones como puede haber sido, o sea, para que conecte la gente más joven también, el timador de Tinder. O sea, situaciones de estas se han destapado como defensores de la democracia gracias a investigaciones periodísticas. Entonces, la labor del periodismo siempre tiene que ser salvaguardar la democracia y esa es una labor preciosa que creo que se conciencia y se articula a través de una enorme vocación y de la cual yo estoy pues muy agradecida de poderme aproximar, aunque sea desde abajito del todo, para poder amplificar los mensajes del periodismo. No, para poder amplificar los mensajes del periodismo. Eso desde luego. Ha sido un placer y un gusto. Muchísimas gracias, José Luis. Estaría un rato a ti, Inés. No, al contrario, gracias también al equipo, hablando de los trabajadores, a todos los que se prestan y están ahí en la pecera también. Ahí están Pablo, Robert, Javi, Gemma, aquí está Alex, hay mucha gente más, a los que agradecemos como siempre el trabajo, a vosotros también por estar ahí al otro lado escuchando. Nos encontraremos por ahí. Ahora ya cuando te vea por el pasillo, hasta ahora no me atreví a saludarte, pero ya te diré. Hola. Yo qué sé, no sé. Por timidez, espero. Sí, ¿timidez mía o tuya? No, pero yo no te conocía antes. Oye, hemos estado 48 minutos. ¿Has tenido ansia en algún momento de mirar el móvil o de pensar, ostras? No, yo me Dime entrego. la verdad. No, soy disfrutona y me entrego a las cosas a las que acepto acceder, pues claro, me tengo que entregar. Pues si me voy a darme un masaje, ya te digo yo que en una hora no me apetece esto. Ha sido un pequeño masaje cerebral, así que... Inés, gracias. Al contrario, a vosotros. A la próxima. Siempre. A la próxima que será, si queréis, tenemos programa el lunes que viene y hablaremos precisamente de salud mental. Así que os emplazo a escucharnos entonces y como siempre ya sabéis, a través del podcast. Hasta luego.
Tweets que nunca escribiré es una producción de Ser Podcast. Un podcast hecho en Twitter Spaces, dirigido por José Luis Sastre. Para escuchar todos los episodios, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de Cadena Ser o en la plataforma que prefieras. Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast, Amazon Music o YouTube. Cadena Ser. La radio.